¿Qué tal amigos de Católicos Manía? Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y seguimos meditando sobre la Virgen María. Mucho se habla de María, incluso de la advocación de la Dolorosa. Recordemos que las distintas advocaciones de María pues tienen que ver con virtudes de María o con momentos de la vida de María o con los sitios donde se aparece o algo por el estilo o con sus dogmas. Y entre ellos recordamos a María como la Dolorosa y esa Virgen de los Dolores, Dolorosa, hace referencia justamente a los dolores de María al pie de la cruz. De hecho, meditamos los 7 dolores de María, de los cuales 4 son al pie de la cruz. Por él moría su hijo, es lógico. Una madre él moría a su hijo y en condiciones como esa es un dolor grande. Eso no hay que estudiarlo mucho, que explicarlo mucho, ¿verdad? Si una madre siente cuando su hijo se cae y se lastima y bota un poco de sangre, o alguien se mete con ello, o alguien le da un empujón en una fiesta, cuanto más María ver cómo a su hijo lo maltrataron, lo coronaron de espina, lo crucificaron, le dieron de latigazos, se burlaron de él, y la soledad en la que estaba. Dicen los teólogos que María sufrió en su corazón lo que sufría Cristo en su carne mortal. Por eso unos han hablado que es la corredentora, que ofreció también a Dios sus dolores por la salvación de la humanidad y fue la gran cooperadora. Pero es que podemos ver a María como una mujer que vivió muchos duelos en muchos momentos, aunque la Biblia no nos lo dice explícitamente, pero es algo que podemos meditar nosotros mismos y acordarnos de María y ver a María cuando tenemos tantas pérdidas en nuestra vida. El duelo, lo primero del duelo es, hay que vivir el duelo, hay que vivir la tristeza, pero luego de eso viene el periodo que llamamos de la aceptación. Cuando hay la aceptación, comienza a sanar las heridas, los recuerdos están, la falta están, pero empieza a ser menos dolorosa. María vivió todas las pérdidas. Evidentemente vivió la pérdida de sus padres, por el protoevangelio de Santiago, que aunque es un evangelio apócrifo, pero tiene muchos datos históricos que la tradición ha mantenido vivo. Los padres de la Virgen se llamaban San Joaquín y Santa Ana, cuya fiesta se celebra, por cierto, el 26 de julio, que Papa Francisco lo decretó cerca de ese día, el domingo cercano a ese día, el Día de los Abuelos. Son los abuelos de Jesús. No tenemos una información bíblica ni histórica fiable de en qué momento mueren Joaquín y Ana. Probablemente se dice que Joaquín muere antes y luego Ana. Pero ciertamente perdió a sus padres. Perder a sus padres en aquel momento, sobre todo al padre varón, es quedar desasistido, es que si no hay varón que las represente no podían heredar. Era estar pues en un abandono también social. Ver morir a sus padres cuando ya no tenía Ana, con quien contar, a quien preguntarle dudas con respecto a la creencia de Jesús, con quien consolarse en momentos de angustia. Los padres siempre van a hacer falta. María era una hija única y obviamente tenía ese apego a sus padres. Luego obviamente tuvo la pérdida de José. Tampoco tenemos una certeza en qué momento muere San José, pero lo que sí sabemos, que la última vez que sabemos de San José es cuando Jesús se pierde a los 12 años y que luego cuando Jesús empieza a predicar a los 30 años, ya San José no está. San José no vive la vida pública de Jesús y mucho menos su pasión y muerte. O sea que San José muere antes. Algunos teólogos han calculado la edad entre 18 y 20 años de Jesús como el momento de la muerte de San José. El apócrifo, la muerte de José, describe algo muy importante y es que José vive la más dulce de las muertes al lado de Jesús y de María, en sus brazos. Por eso es venerado como el patrón de la buena muerte. Lo cierto es que ver morir a José es quedar sin el amparo, también el amparo del esposo en aquel entonces, aquel que trabajaba para el sustento. Tocaría a Jesús ser ahora el carpintero quien sustenta a la familia, el proveedor de la familia. Y la falta, cuando María se enteró que Jesús en la sinagoga de Nazaret lo iban a lanzar por un precipicio porque les disgustó la prédica, que eso lo podemos ver en Lucas 4. Yo me lo imagino diciendo, si José estuviera aquí. Fácil pensar en esas cosas, no las dice la Biblia, nadie lo va a decir, no hay un registro histórico de esto, pero es meditando un poco, es profundizando esa línea tras el Evangelio y podemos pensar en eso, en esa falta, en el momento de la cruz. ¿Cómo le haría falta a José? Un abrazo de José, un apoyo de José. José que siempre estaba allí en los momentos difíciles. ¿Cómo recordaría cuando huyeron a Egipto salvando a Jesús? ¿Cómo recordaría eso en el momento de la cruz? Pero también hay unas muertes que pueden haber afectado a María. Bueno, este es lo de Jesús, que comenzamos por ahí y está fuera de discusión, ¿verdad? Pero pensemos en la muerte de Juan el Bautista. Si nos atenemos al Evangelio de Lucas
Juan el Bautista era prácticamente una especie de sobrino segundo de María. Isabel y ella eran primas. De hecho, María va y está presente cuando nace el Bautista. Y ver morir a Juan, saber el crimen que ha cometido Herodes Antipas, que le ha cortado el cuello y que ha muerto de esa manera, por supuesto le dolería. Ya sabe, Isabel no estaría en este mundo, Zacarías tampoco, parientes que también pierde María. Y diría, bueno, murió Juan y era su familia, y también le angustiaría. Como dicen por allí, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino arder, por las tuyas en remojo. María vivió eso porque sabía que muere el Bautista y Jesús está apenas comenzando el ministerio público. Que gran parte de los discípulos del Bautista fueron después de Jesús. Y que Jesús es el Mesías que Juan anunciaba. Ella era decir, bueno, si esto le pasó a Juan, ¿qué le espera a mi hijo? Es ver, callar en silencio, es meditar en su corazón. La misma muerte de Judas. Judas era uno de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles veían a María como una madre. ¿Cuántas veces estarían en su casa y comerían los 12 en su casa, igual que Magdalena y el resto de las mujeres? Dice la tradición que Magdalena fue muy cercana a Jesús, a María también, que vio de ella hasta que María fue asunta en Éfeso junto con Juan, estuvo mucho tiempo con ella. De hecho, estaban juntas al pie de la cruz. Pero volviendo a Judas, cuando se entera, dice, mira, Jesús lo pusieron prisionero. ¿Quién lo entregó? Judas. Judas. Si una madre a veces sabe que su hijo va a la escuela y aquel con el que hacía las tareas lo traiciona, le hace algo malo y dice, wow, fulanito, pero si se viene para acá, si se va al parque con mi hijo, y le duele, ¿cuánto le dolería la traición de Judas? ¿Cuántas ganas no de siquiera reclamarle, sino de preguntarle, Judas, ¿por qué lo hiciste? Y luego dice, bueno, Judas acercó. ¿Cómo le dolería esa muerte a María? Se fue sin preguntarle por qué lo hizo, y luego muere así, acaba con su vida. ¿Cómo rogaría a Dios por él? Era uno de los 12 más cercanos a su hijo que se perdía. Entonces son muertes. De una manera, María fue, sin duda alguna, conociendo de ella y profundizando en el Evangelio, fue meditando en su corazón.